última palabra. Está con nosotros hoy el senador Ariel Ávila, un estudioso del tema de paz y conflicto en Colombia, eh, que desarrolló pues investigaciones a través de las fundaciones Arcoíris y Paz y Reconciliación. Hoy, como senador, ha sido un defensor férreo de la paz total y sencillamente es una persona que conoce el tema de seguridad e inseguridad en Colombia desde varias perspectivas. Para hablar del tema de la política de seguridad, puesto que ha sido bastante extenso en el tema de política de paz, de haber sido un férreo defensor, hoy en día es un crítico sobre la situación y digamos, la estrategia gubernamental para afrontar la paz. Entonces, vamos a hablar de la política de seguridad, que él considera que también tiene serias dificultades. ¿A usted lo trasnocha la política de seguridad rural? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy amable por su invitación. Yo creo que en Colombia confluyeron tres cosas que me trasnochan mucho. Una crisis en la política de seguridad rural, una crisis en la política de seguridad urbana que no se habían juntado casi nunca, a excepción de la época de Pablo Escobar. Y tercero, un colapso de las economías ilegales, sobre todo de la cocaína, que está llevando a un desespero económico y por eso el aumento de las extorsiones y los secuestros tan vertiginosos. Entonces, esas tres cosas me trasnochan. Ya, pero en cuanto a la política de seguridad rural, digamos que el tema de paz que está haciendo agua en diferentes lugares, eh, casi en todos, el tema de paz, dice usted precisamente por ese colapso de la economía de la coca y de la cocaína, que está trasladándose hacia la minería ilegal y hacia extorsiones y secuestros y esto. Eh, ¿Cómo el gobierno podría, en una política de seguridad rural, actuar para controlar esto, puesto que la cosa se está saliendo realmente de madre? Bueno, mira, Pablo, yo creo que la política, lo que llamamos política de seguridad rural, hoy en día tiene como cinco grandes problemas. Un primer problema fundamental es que no hay inteligencia. Desde aquella escándalo de las carpetas en la época Duque, el sistema de inteligencia se abandonó, el gobierno Petro no lo recuperó y hoy sencillamente es obsoleto, Pablo. Necesitaríamos 2 billones de pesos, entre 1,5 a 2 billones de pesos, solamente para actualizar equipos de inteligencia. Entonces, lo primero es, lo que yo haría, metería los esfuerzos fundamentales es en inteligencia. Segundo, hay un tema que nos toca analizar, corregir, es la seguridad jurídica de las fuerzas militares. Yo creo que hoy muchos de ellos no operan porque sencillamente no tienen una garantía y más o menos le dicen a uno, además frenteado, si yo hago un operativo, un bombardeo o cualquier cosa, mancho mi hoja de vida y nunca más haciendo y me pongo ese en cola para un tema jurídico. Entonces hay un tema jurídico de las fuerzas militares. Lo tercero, yo estoy absolutamente convencido de que hay un problema de estrategia eh, territorial. Le doy solo este ejemplo, Pablo. Se dice que el cese al fuego es el culpable del fortalecimiento del autodenominado Estado Mayor Central, el ELN, y la Segunda Marquetalia. Es cierto que se han fortalecido, pero el grupo que más se ha fortalecido es el Clan del Golfo y no tiene cese al fuego. Entonces yo lo que siento es que en el caso, por ejemplo, del Clan del Golfo, hay una cosa que es totalmente diferente a lo que teníamos hace 2 años de ellos. Y creo que las fuerzas militares no se han podido adaptar a eso. Cuarto, hay un tema internacional, Pablo. O sea, es un tema, no hay cooperación con Venezuela prácticamente en temas militares. El caso de México es igual, el caso de Brasil, hay mejor cooperación, pero tenemos las fronteras, todas las fronteras están incendiadas. Y eso necesitamos resolverlo con un gran pacto contra el crimen organizado, al menos a nivel latinoamericano. Y el quinto tema, pues es un fortalecimiento de capacidades de las fuerzas militares. Eso yo haría en seguridad rural, pero como no hay plata para todo, yo me dedicaría a la inteligencia. Pero usted dice que no hay estrategia y cita como caso el Clan del Golfo, pero también ha mencionado en algunas de sus intervenciones que el tema de la
el levantamiento del cese al fuego parcial con las disidencias de las FARC ha hecho que ellos acudan a una eh, política terrorista, porque son una confederación de grupos, no son un movimiento cohesionado como lo fueron las FARC, y que realmente la no estrategia de las fuerzas militares es porque están acostumbradas o estuvieron acostumbradas a combatir una guerrilla como las FARC, que era un ejército cohesionado y sólido, como muy probablemente tiene parcialmente el ELN, pero que hoy en día que las disidencias salieron del cese al fuego, están es con terrorismo y no tienen ni idea de cómo manejar ese tema. Eso es cuando usted habla de estrategia militar, yo sé que es un concepto mucho más amplio, pero este en particular es lo que está haciendo agua, por lo menos en el sur del país, en el Cauca y en Nariño y en los diferentes sitios donde hay bombas y terrorismo. Si falla la estrategia, falla la táctica. Y efectivamente lo que usted dice. Hoy, por ejemplo, Jamundí, donde ocurrió la motobomba, era un señor que la llevaba una moto cargada de explosivos, vio que no alcanzaba a llegar al hotel donde estaban los policías y militares, la dejó 2 cuadras antes y la hizo explotar. Es solo una persona. En el caso del Urabá antioqueño, el clan del Golfo se mueve con muchachos, 2 muchachos en una moto y no pasa nada, no hay armas largas, no hay uniformes. En el caso de Toribí o Caloto, todas estas disidencias de la Dagoberto Ramos se mueven de civil, duermen en casas de campesinos. Exactamente. Es decir, el viejo modelo de unas guerrillas en unos campamentos uniformados, con distintivos, con esos uniformes verdes de cualquier tipo de modificación que haya tenido, eso ya no existe, eso ya se acabó, ya hay otra cosa. Entonces, es obvio que entonces la modalidad de batallones que tiene el ejército, pues no sirve para esto, pues porque, pues, digamos, es casi imposible tener batallones entonces cada vereda. Entonces, lo único que tienen que hacer es eh, bajar el número de personas que patrullan, meterle muchísima inteligencia para detectar estos comandos, es otra cosa. Esto es una asimetría en la guerra muy diferente. Y te digo esto, Pablo, la Goberto Ramos y la Jaime Martínez son muy fuertes, sí, son muy fuertes, mucho menos en todo caso de lo que era la Jacobo Arenas y el Frente Sexto de las FARC en esa zona del norte del Cauca. Y acuden a terrorismo porque no pueden mantener un combate. Entonces, porque lo que hacen es golpean y salen, es lo que la estrategia. Y el modelo militar, pues está muy lejos de eso, de entender esa nueva modalidad. Por eso también les hace agua el Clan del Golfo, por eso les hace agua los conquistadores de la sierra, en la Sierra Nevada de Santa Marta. No, no, no dan. Y ahí hay un problema de estrategia. Ellos lo niegan. Ellos dicen que es que faltan capacidades y seguridad jurídica. No, el tema de estrategia es visible en el territorio. Pero ¿por qué no hay estrategia? Porque este es un gobierno, pues supone uno que un gobierno orientado por un exguerrillero tiene claro que la guerrilla tiene una forma de manejo particular. El M-19 también hizo atentados de tipo, llamámoslo terrorista, como lo están haciendo hoy las disidencias de las FARC de Iván Mordiscos. Pero un defensor de los derechos humanos, un jurista como el actual ministro de Defensa, un gobierno liderado por una persona que estuvo en combates o por lo menos perteneció a fuerzas que estaban en combates, no tiene estrategia y no se ha dinamizado. La culpa es del gobierno, la culpa es de los militares que teóricamente no tienen nexo político. ¿De quién es la culpa? Porque la orfandad de estrategia que usted menciona y por consiguiente la falta de aplicación de una táctica efectiva es evidente. ¿Qué está fallando? Arriba. Yo creo que arriba están fallando dos cosas, pero también le respondería con una frase, perdóneme, muy, muy, muy colombiana, muy campesina. Se junta el hambre con la gana de comer. Entonces, lo primero es que eh, el presidente de la República, creo yo, desde el presidente, no hay claramente una política, un modelo de política de seguridad delineado. De hecho, hay muchas confusiones en muchos casos. Por ejemplo, este tema de que hoy sigamos teniendo mesas con organizaciones criminales para el sometimiento a la justicia sin haber una ley de sometimiento a la justicia y que esto hace estas expectativas. Entonces, no hay un lineamiento claro. Los ceses al fuego duraron muchos meses sin protocolos. Entonces, hay muchas zonas grises que los militares no entienden. Entonces usted no puede dar, ellos entienden órdenes y usted dice, no, usted con este tiene cese al fuego, pero con este no. Claro,
Yo lo puedo distinguir con usted, Pablo, pero usted vaya y distinga en el territorio qué comando es de un lado y qué comando es del otro. Tendrás que ir a preguntar. Entonces, hay muchas zonas grises y no hay claramente delineada una política de seguridad. Y lo segundo es que yo creo que en la propia doctrina de la fuerza militar les ha costado adaptarse a esta nueva realidad. Digamos, como que les ha sido difícil encontrar qué es normal que pase en las estrategias militares. Esto va a durar por ahí un año, 2 años y luego ya se van a poder adaptar porque es difícil hacer cambios. Entonces yo creo que, claro que el gobierno tiene mucha culpa, también en los mandos militares creo que les ha faltado más agilidad, pero lo cierto es que ellos no han podido dar cuenta de la nueva realidad de Chile. Pero los críticos del gobierno dicen, el gobierno descabezó las directivas de la policía y del ejército. La evidencia es que está llamando de nuevo a un general que había descabezado para que maneje el ejército porque le parece que el anterior no fue lo suficientemente efectivo. Esta inconsistencia de coger y decir, borremos a los que saben porque no me gustan, porque tienen X o Y línea, dejemos los demás abajo y de pronto se da cuenta que no le funcionan y entonces empieza a llamar de vuelta, pues no va a ser fácil que haya una consistencia en la política de seguridad manejada por gente que no tiene garantía de estabilidad, o que ya lo descabezaron una vez, ¿por qué no lo van a descabezar dos? Y lo mismo pasa en la policía. Lo que demuestra es que hay una gran inconsistencia, por llamarlo así. Pablo, sí, efectivamente, yo creo que en esto de la salida de varios militares, yo creo que lo de la policía obedece a otra cosa, pero digamos, en el caso de fuerzas militares, eh, hay una sensación de que si tiene solo una tacha, una duda en su hoja de vida, los van a descabezar. Entonces prefieren no actuar porque no hay seguridad jurídica. Le quiero colocar este ejemplo, los bombardeos. El gobierno dice, yo renuncio a los bombardeos porque es posible que haya menores de edad. Claro, es muy probable que haya menores de edad. Entonces usted solo bombardea sobre un 100% de la información sobre un determinado punto, un polígono. Eso nadie va a certificar un polígono en un 100%. Usted no maneja toda la... Usted, en el mejor de los casos, la inteligencia te da, no sé, el 70%, pero ¿quién te va a certificar? Entonces deciden decir, no, yo prefiero no actuar. Entonces el gobierno barre un montón de gente con experiencia. Muchos tenían manchas en sus hojas de vida, también eso es cierto. Pero los que quedan, que es gente muy capaz en todo caso, queda sin unas claridades jurídicas. Entonces, no es solo haber descabezado, porque han salido muchos mandos militares, y a mí eso me parece problemático, eso se pudo haber hecho, haber contenido eso, pero no es solo la salida, Pablo, sino que los que quedan, que pueden tener muchas capacidades, quedan con una inseguridad jurídica muy grande. Entonces, cuando usted junta eso, pues usted lo que tiene es una parálisis en la fuerza pública. Ya, y mencionó que lo de la policía fue diferente. ¿Por qué no nos cuenta por qué salieron las cantidades de coroneles y generales de la policía? Digo que fue diferente porque la policía sí tenía mayores reservas de gente, es decir, sí tenían más coroneles y más gente que estaba pendiente de un ascenso en la reforma. Así hayan traído al general Salamanca, pero la policía había acumulado una mayor reserva en el generalato y en los coroneles. Entonces, ellos podían haber aguantado un poquito mejor una salida tan grande de generales que hubo. En el caso de las fuerzas militares, no había esa capacidad para reponer gente como tenía la policía. La policía, por eso, si usted ve, aguanta bastante mucho mejor el cimbronazo. Claro, otros cimbronazos sí aguanta, pero aguantan mucho mejor. En caso de las fuerzas militares es que no había una capacidad de reemplazo tan fácil. Pero, a ver, era evidente y se manifestó abiertamente que había un no entendimiento entre el comandante de las Fuerzas Armadas y el comandante del ejército por un largo tiempo. Salió el comandante del ejército y trajeron uno que habían retirado. Si fuera cierto que los habían retirado por tener alguna mancha, lo cual no es por lo No que dice traerían tan uno que cierto. acaban de retirar, O exactamente. sí, pues, a ver, ¿y se le quitó la mancha o qué? O lo sacaron sin tener mancha. De hecho, cuando ese mensaje sí que es confuso, porque usted puede traer al general Salamanca porque era evidente en su momento que el general Salamanca estaba en contra de sus jefes y por eso lo sacaron, pero no por una mancha. A este lo sacaron, no se sabe por qué,
vuelve y él ya probó lo que es lo que llaman el Everfit, el vestido de civil, y también va a tener temor de que el gobierno no lo deje actuar militarmente como él considera que debe hacerlo, porque ya lo votaron una vez y lo pueden votar una segunda vez. Entonces, eso sí que es grave, es que parecería que el gobierno no es consciente y sobre todo el ministro en particular, que es un jurista, defensor de derechos humanos y no tiene experiencia en esto, pues no saben para dónde van ni con quién trabajar. Yo creo, a ver, Pablo, directamente sobre eso, el regreso del general que sacan y lo vuelven significa que muchos de los que sacaron no lo sacaron por las mismas razones. Habrá que determinar cuántos fue por una cosa de su mancha en la hoja de vida, cuántos no y cuántos querían irse y pues pidieron la baja. Pero lo que demuestra la vuelta es que no todo fue por la misma razón. Lo segundo es que eh, podemos devolver a todos los generales, entonces, y no va a cambiar la realidad. O sea, el problema ahorita de parálisis en la fuerza militar es de varias razones, entre esas la seguridad jurídica, entre esas la falsa inteligencia, entre esas un tema de capacidades armadas. Es decir, así devolviéramos a todos, yo no creo que esto vaya a mejorar en el corto plazo. Yo le estoy diciendo al ministro de Defensa, y se lo he dicho al gobierno en reiteradas ocasiones, ustedes tienen que presentar un proyecto para resolver el tema de seguridad jurídica en las fuerzas militares. Si no, esto no va a andar. Hay que meterle plata a la inteligencia. Esos son 2 billones de pesos que hay que metérsela a la inteligencia. Son unas decisiones de tipo político, que si usted así devuelva a los mejores troperos, como se llamaban en su época, no va a cambiar las cosas. Entonces, estamos un poco a la buena de Dios, porque ni hay plata, o sea, no hay recursos, ni humanos ni económicos. No hay seguridad jurídica para las fuerzas. Usted sabe, porque los que conocen del tema de seguridad, que la aplicación de la seguridad y de la guerra en el territorio la hacen son los suboficiales, y los suboficiales son gente que lleva mucho tiempo. Los mandan los oficiales en algunos operativos, pero realmente ellos son los que cargan el peso del combate y no tienen tranquilidad ni seguridad. Entonces, en cuanto a la cúpula, que son los oficiales, no hay una claridad de cómo trabajar y en la parte de abajo, que son los que soportan la guerra, tampoco hay tranquilidad porque los pueden descabezar. Entonces, ¿qué hay que cambiar para que funcione? Porque usted dice, traigan todos los generales y esto no cambia, cambien de ministro y esto no cambia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque usted ya ha dicho que se necesitan más recursos, usted ha dicho que se necesita una seguridad jurídica, usted ha dicho que se necesita recuperar de alguna manera el personal que es escaso, porque muchos se han retirado y otros no quieren entrar. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues usted que yo le hago estas preguntas como si usted fuera del gobierno, pero es porque usted ha sido muy cercano al gobierno que se las hago. ¿Qué habría que hacer? Usted cuando habla con la gente del gobierno, le dice lo que no va a funcionar, pero ¿cómo, cómo les diría, hagan esto para que funcione? Porque es que ahorita pasamos a la seguridad urbana, pero en la rural el tema es dramático en términos hoy de guerra. Pablo, mire, a ver, para resolverle, yo toda mi vida, desde que era columnista y demás, he sido un gran defensor de la paz. Y yo les he dicho al gobierno, a mí me pueden acusar de cualquier cosa, menos de que no defiendo la paz, pero también creo que la paz tiene unos tiempos. Y este no es el tiempo de la paz. Yo creo que va a ser en algunos años, no sé cuánto, 4, 5, 10, no sé cuándo, pero no es este. Y esto lleva a un distanciamiento muy duro del gobierno. Yo duré más de 3 meses sin hablar con Oti Patiño. Hablé con él la semana pasada para un tema procedimental del Congreso nomás, pero pues no hay diálogo. Pues si es la pregunta cuando yo hablo, pero pues no puede hablar. De allá que lo escuchen, hay 3 kilómetros de distancia. ¿Qué haría yo? Yo levantaría, entonces, a ver, básicamente haría 3 cosas en simultáneo. Lo primero, levantaría el cese al fuego con el autodenominado Estado Mayor Central, levantaría cualquier tipo de mesas que hayan sobre sometimiento a la justicia y tal vez mantendría únicamente la mesa con el ELN que está siendo avanzada, lo demás lo levantaría. Eso causaría una ofensiva de las disidencias pesada, incluso con ataques terroristas. Es posible prever un carrobomba en Cali o en alguna ciudad, sí, sin duda, sin duda.
Pero yo creo que después de 6 meses, eso, el ejército, las fuerzas militares comenzarían a contrarrestar y a darle la vuelta a eso. Lo segundo que yo haría es, no hay plata, entonces la plata que hay la destino a acelerar el plan 16.000. El plan 16.000 es tener 16.000 soldados profesionales, a acelerar ese plan para tener mayor disponibilidad. Hoy tenemos 82.000 y 16.000. Podríamos incluso pensar que con un esfuerzo económico adicional podemos llegar a 100.000 soldados profesionales y otra plata la destinaría al fortalecimiento de la inteligencia. Eso es lo segundo que yo haría. Y lo tercero que yo haría es una cosa en operación táctica y es yo desconcentraría el tema de los batallones que usted tiene agrupados, encerradas 500 personas que de vez en cuando salen y llevaría una especie de concentración de nodos operacionales territoriales con una división que yo se la he propuesto al gobierno. Eso sí se lo he dicho al ministro y todo. Es pasemos de las brigadas territoriales a las brigadas contra organizaciones criminales. Me explico. Usted va a tener una fuerza de tarea conjunta para el Cauca y Nariño, ¿no? Tenga una fuerza de tarea conjunta para la segunda Marquetalia. Tenga una fuerza de tarea conjunta para el Estado Mayor Central, porque es así como usted puede hacer operaciones a profundidad contra esas estructuras que operan de forma diferente. Yo me dedicaría a esas tres cosas en estos 2 años, si es la pregunta. Usted mencionó el Clan del Golfo y uno se da cuenta por la información pública que el Clan del Golfo es un objetivo militar evidente. Las disidencias de las FARC que están no solamente haciendo terrorismo, están diezmando a las dirigencias indígenas y de alguna manera esos también son objetivo militar. Pero, pero no, no así la segunda Marquetalia que usted dice que está derrotada, no así la otra parte de las disidencias de las FARC que funcionan en el Catatumbo y en otros sitios. eh, no son objetivo militar, porque supuestamente hay unas mesas de diálogo. Si usted propone levantar todas esas mesas de diálogo y dejar solo la del ELN, ¿qué pasaría con esos grupos a los que no se persigue? Porque a uno le da la impresión es que persiguen a los enemigos de mis amigos. Voy a decir algo. El Clan del Golfo es una fuerza supremamente sólida en términos, digamos, los militares. Usted me corrige si estoy diciendo estupideces, pero es una fuerza muy sólida, es un objetivo militar. ¿Por qué? Porque son exparas. Las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. ¿Por qué son un objetivo militar? Porque son los enemigos de mis amigos. Entonces, parecería que entre los malos hay unos malos y unos menos malos. Los menos malos son los amigos los amigos de mis amigos. Entonces, ahí es donde también hay una incoherencia grande, porque el mapa que uno ve es un mapa de guerra, pero de guerras focalizadas, no de guerra general. Al levantar las mesas de diálogo, habría una guerra general. A ver, Pablo, si se levantan las mesas, obviamente vamos a vivir un periodo de unos 6, 7, 8 meses máximo muy complejos en materia de seguridad, porque la respuesta de todos estos bandidos pues es hacer ataques terroristas, incrementar la operación militar para decir, si se hubieran mantenido, esto no habría pasado. Entonces es obvio que si se viene un levantamiento de mesas, de ceses al fuego, viene una ofensiva militar, claro, pero pues es esperable. Para eso usted tiene la inteligencia militar, si la tuviera bien armada, pues para intentar prevenir la mitad de todo lo que pasa. Entonces es obvio que se espera eso, pero estos grupos eh, son grupos, esto que voy a decir es como complejo para que la gente me entienda, son grupos anárquicos, son grupos con disputas entre ellos. O sea, no es un ejército como eran las FARC. Es decir, el Estado en todo caso puede darle la vuelta a eso por más que hoy parezca mal la situación. Mire este dato, Pablo, para explicar. El Estado Mayor Central son más o menos 4.000 combatientes. De esos 4.000 combatientes, más o menos el 40% está bajo el mando de alias Calarcat, que es el único que está en la mesa de negociación. El otro 40% tiene cierta incidencia de mordisco, cierta incidencia, no estoy diciendo que los controle. Y hay un 20% que realmente no le hace caso ni a Calarcá, ni a mordisco, ni nada. De hecho, se prevé
Anote esto para que me crea. Usted lo va a ver en 2 meses. El propio Estado Mayor se va a agarrar contra el propio Estado Mayor Central. Usted va a ver combates durísimos entre ellos en Caquetá, en Putumayo y en Guaviare, eh, porque la gente de Calarcá se va a encender con la gente de Mordisco, entre ellos mismos, siendo un grupo que hoy es de los más fuertes. Entonces el Estado podía aprovechar todo eso para diezmarlo rápidamente, porque pues hay combates entre ellos, hay disputas entre ellos, el Estado podía aprovechar. Entonces, si bien es cierto que vienen 6 o 8 meses muy feos en seguridad, yo sí creo que las fuerzas militares tienen cómo darle la vuelta a eso en 8 meses. Pero también con eso, con eso mismo que le digo y que yo creo que hay que levantarse ese al fuego y mesas con muchas de esas organizaciones, también le digo que el grupo que más se ha expandido es el Clan del Golfo, que no tiene cese al fuego. Por eso yo digo, en las fuerzas militares hay un sector que culpa de todo esto al cese al fuego, que es cierto, pero eso no se corresponde con la realidad. Hoy por hoy, el Clan del Golfo tiene prácticamente derrotado al ELN en el sur de Bolívar, ya tienen rodeado la zona de Micaumado, los están al Darío Ramírez Castro. Hoy en día el ELN tiene arrinconado el Clan del Golfo tiene arrinconado al ELN en el sur del Chocó, ese frente Che Guevara. Está a punto de comenzar una guerra con los conquistadores de la sierra, que son estos exparas de Giraldo, y eso va a dejar por lo menos 500 muertos en 2 años en Santa Marta y sus alrededores. Entonces, pero, no, pero yo no tiene cese al fuego. Es decir, si fuera cierto que la culpa de todo esto es el cese al fuego, el Clan del Golfo no estaría en esa expansión. Pues le digo, aquí el problema no es de la política de paz, sino la política de seguridad. Y yo sí creo, Pablo, y con esto termino este pedazo, esto es un tema de inteligencia, Pablo. A la gente le gusta ver militares en la calle y que le hacen el dedito cuando uno va por la carretera, pero eso no te va a solucionar el problema. El Estado tiene que tomar una decisión de meterle a esto inteligencia, y eso es plata y meter equipamientos y demás. Pero usted también ha advertido que si, eh, por ejemplo, las disidencias, perdón, la Segunda Marquetalia o algunos de los grupos armados se acercaran a hacer la paz o se levantara el cese al fuego, pues habría una masacre porque el ELN los desaparecería. Ellos le tienen profundo temor a la entrega de las armas por eso. Entonces, oyéndolo a usted, hay dos grupos muy grandes, el Clan del Golfo, contra el que no hay realmente una estrategia, el ELN que está sentado en la mesa de negociación, pero que ya dijo, bueno, pues yo voy a secuestrar y voy a seguir chantajeando y no me pidan que no lo haga. De hecho, ahí hay dos grupos, uno expara y uno guerrilla, digamos, convencional. ¿Cómo enfrentar a esos si solo quedaran esos? No, y le diría una cosa, el Estado Mayor Central es muy fuerte. Yo diría que es casi más fuerte que el ELN a excepción de Arauca. Lo que pasa es que como es una confederación criminal, ellos están a punto de entrar en un canibalismo militar entre ellos mismos. Entre ellos mismos se van a matar, lo cual va a aumentar la violencia en muchas zonas. No va a poner en jaque la seguridad del Estado, como que va a haber una toma del poder militar, no, pero sí va a haber un aumento muy duro de la violencia cuando ellos comiencen a matarse entre ellos. Yo diría hoy que el Estado Mayor Central es más fuerte que el ELN, pero el canibalismo militar al que están a punto de entrar, pues los va a hacer que se debiliten. En el caso del Clan del Golfo, es un tema que se tiene que atacar con inteligencia y fuerzas conjuntas entre policía y fuerzas militares para que eso dé algún resultado. Y atacar las bases de ellos de minería ilegal en grandes zonas como el Urabá antioqueño y Chocuán. Frente al ELN, pues tiene que haber una decisión política, ella no es militar, Pablo, y es, continuamos con la mesa, continuamos con el cese al fuego o no, y dependiendo de eso, pues se tiene que ir a una ofensiva militar o a otro tipo de situación. Pero ¿qué creo yo? Que los 2 meses que vienen o 3 meses, hasta tanto no pasen elecciones en Venezuela, hasta tanto no se dé el nuevo Congreso del ELN y no se resuelva el mecanismo de monitoreo, no de una versión sobre las violaciones al cese al fuego, liderado por Naciones Unidas, no sabremos qué va a pasar. Bueno, escuchándolo, me disculpo, pero es un poco desolador el escenario. Y solo para quienes tienen nexos con la ruralidad, pues esto es motivo de angustia. Ahora pasemos al tema de la no seguridad o no política de seguridad en los centros urbanos. Usted dice
ha dicho que no se critica la inseguridad en los centros urbanos porque Char es el alcalde de Barranquilla, Eder es el alcalde de Cali, Fico Gutiérrez es el alcalde de Medellín, y esos son tipos de derecha, que no se critica la no seguridad o la inseguridad. Sin embargo, a todos los hemos oído llorar para que les den más pie de fuerza, para que les den más apoyo en inteligencia, para que les den más apoyo en tecnología. ¿Por qué cree usted que esto es una política de izquierda y derecha cuando el tema es un tema bastante más complejo? ¿Cuál es su visión? Mire, yo le voy a dar este dato, Pablo. Esto que acabamos de hablar de la seguridad rural es un problema que está concentrado entre 250 y 300 municipios de los poquito más de 1.100 que tiene el país. Eh, y en el peor momento de nuestro conflicto fueron 900 de los poquito más de 1.100 que teníamos. Es decir, nosotros estamos mal. Ah, claro, hace 4 años, 5 años, cuando terminó el proceso de paz en el gobierno Santos, estábamos hablando de 125 municipios, hoy ya estamos hablando de 300. Entonces, claro, es un gran deterioro, pero pues no es para nada parecido a lo que fueron finales de los 90 ni nada. Y eso es una preocupación para mí, y yo lo digo y lo dije en un foro que me cayeron rayos y centellas. Yo estoy muy preocupado por la seguridad rural, pero todavía no me quita el sueño. La seguridad urbana, estoy muy preocupado y sí me quita el sueño. Eso sí me está quitando el sueño. Y le quiero colocar estos ejemplos, Pablo. Y como lo dijo un candidato presidencial por el que yo voté en primera vuelta, si no me cree, búsquelo en Google. Eh, Cúcuta. Cúcuta lleva estas 2 semanas por ahí 22, 23 actos de sicariato y nadie ha dicho nada. A mí me parece esto que está pasando, el señor ese que mataron hace una semana y media con su esposa y en pleno centro de Cúcuta, gente tirando fusil y como si nada. Lo que AK-47, este famoso grupo, acaba de declarar una guerra la semana pasada y no, nadie dice nada. El caso de Barranquilla, yo creo que Barranquilla, el 30-45% de cómo está la extorsión. Y entonces matan al señor Daza Vega en España, Barranquilla se puso de fiesta, nadie dijo nada, juegos pirotécnicos por todo lado. El caso aquí con el señor Galán, por primera vez en la historia, Pablo, hubo una protesta en la localidad de Kennedy, en la avenida Ciudad de Cali, porque los comerciantes están cansados de pagar extorsión. ¿Usted cuándo había visto que en Bogotá se pagara derecho a piso? O sea, como uno dice, Soledad Atlántico, el 60% de Soledad Atlántico, más el 80% está pagando extorsión. Entonces usted dice, pero ¿qué es lo que es? Esto sí me está preocupando, porque además en Bogotá, en Medellín, en Cali siempre ha habido venta de drogas. En el caso de Cali, de Medellín, siempre ha habido turismo y explotación sexual. Eso, digamos, pero yo sí veo que algo en el crimen está cambiando, que lo que llamamos, ese grupo que llaman en Bogotá Tren de Aragua, o lo que llaman el AK-47 de Cúcuta, no es lo que había antes. O sea, yo sí veo que aquí hay, el comportamiento, en la forma de operar, hay algo, pero nadie se preocupa. Y yo no sé por qué es que nadie se preocupa. No entiendo, y yo entiendo la preocupación de los alcaldes, y el gobierno que no les da más policías, pero entonces dicen no hay plata para más policías porque el plan 20.000 está hecho es para el tema también de la seguridad rural y no solo la seguridad urbana, y se tiran en la pelota unos con otros. Pero esto sí que está pasando en las ciudades, sí, para mí es una gran preocupación. Entonces yo me pregunto, y no es que sea de izquierda o de derecha, ¿y por qué no se dice nada de lo que está pasando en Cúcuta? Porque importa más una cosa que la otra. Si esto es muy grave, o lo que está pasando en Barranquilla, o sea, Bogotá, locales comerciales cerrando, panaderías, tiendas. Eso yo no lo había visto nunca. Entonces yo sí estoy muy preocupado, y el peor escenario que yo veo es que la mayoría de esos alcaldes no son de gobierno e hicieron su campaña política contra el gobierno nacional y ahora le piden ayuda al gobierno nacional. Y el gobierno nacional, como hicieron campaña contra él, pues no les va a prestar ayuda y se junta el hambre con la gana de comer otra vez. Esa es mi gran preocupación en este momento. Bueno, pero Y la policía, usted dice que nadie se preocupa, usted sí. La pregunta es, primera pregunta, ¿hay nexos entre los actores armados del sector rural y los sectores armados del sector urbano del país o no? depende de la ciudad.
En el caso de Bogotá es muy bajo, más allá de la entrada de droga, de los corredores de droga tradicionales, pero es muy bajo. Uno no puede decir que los Camilos, que el Tren de Aragua, que la nueva organización son gente derivada de X o Y grupo. No, eso no es cierto. Eso tiene su lógica propia. En el caso de Medellín, sí, Pablo. En el caso de Medellín, el Clan del Golfo sí tiene una injerencia muy pesada que está aumentando. En el caso de Cúcuta, medianamente. Entonces va a depender mucho de la ciudad. En el caso de Barranquilla no, en el caso de Cartagena no, en el caso de Soledad Atlántico no, en el caso de Buenaventura sí, lo que está pasando con los Chotas y el ELN va a depender de la ciudad, pero a nivel urbano hay otra cosa que yo no había visto antes. ¿Qué va a terminar esto? No sé. Yo ahora soy político, ya no soy investigador, que antes hacía libros por montones. Entonces todavía me cuesta un poquito de, digamos, pero yo sí creo que algo sí está cambiando mucho y que no nos hemos dado cuenta. Ese es mi gran temor, que usted lo ha visto en entrevistas, es decirle a la policía, decirle al gobierno nacional, a los alcaldes, aquí hay algo nuevo. Este no es el tradicional robo de celular, este no es el jíbaro del parque. O sea, yo estoy viendo algo totalmente diferente, pero pues no logro concentrar la atención del gobierno nacional y de los alcaldes. Pero cuando usted hablaba de la destrucción o el debilitamiento de la inteligencia, eso también pasó en la policía. Los gringos eran unos incondicionales, eh, ¿cómo se dirá?, financiadores de que la policía tuviera los elementos necesarios para la guerra contra el narcotráfico y por consiguiente la policía tenía inteligencia más o menos sólida. Hoy en día, con los descabezamientos de los oficiales, y no tengo ni idea cómo será hoy el día el apoyo de los gringos a esa inteligencia, pues la policía debería estar fortaleciéndose. También quedó en el aire la inteligencia policial. Yo sí creo que las capacidades de inteligencia de la DIPOL, de la Dirección de Inteligencia de la Policía, no son las de antes, no son las que dejó el general Naranjo, eso estoy seguro, pero no es una destrucción como la que tiene el ejército. Es decir, ellos conservan una capacidad muy grande, tienen una tecnología que llama la tecnología Puma, bastante sofisticada, diría yo, de las mejores de Latinoamérica. Tal vez nos gane Brasil, ni siquiera México nos gana en eso. Entonces tenemos una sofisticación bastante amplia. El miedo mío con la policía es que la policía, desafortunadamente, la hemos dedicado a todas las posibles labores del mundo, desde colocar comparendos, eh, hasta acompañar cursos a los niños en colegios, hasta combatir el crimen. Entonces está desbordada, digámoslo así, la capacidad de la policía para poder responder a todos los requerimientos. Entonces yo veo que en la policía, por ejemplo, este dato no puedo hablar mucho de él, pero en Colombia hay una cosa que llaman narcos invisibles, como este señor Pipe, que es el jefe de la banda La Inmaculada. Él no es el jefe, hay uno detrás de él y la policía ya sabe quién es. La policía ya tiene identificados 160 narcos invisibles y estos van a comenzar a caer en los próximos días y semanas. Entonces yo siento que en la policía hay mayor capacidad, pero veo que el modelo operativo en las ciudades de seguridad ya llegó a su límite. El plan de vigilancia, el Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, que fue tan exitoso en su momento, 2011, 2013, 14, con este general León Riaño, el general en retiro, perdón, ya llegó a su límite. Entonces hay que hacer unos montón de cambios, pero es más fácil que con las fuerzas militares. Ya. Usted era un estudioso, dice que ahora no le queda el tiempo para estas investigaciones, pero de la relación entre la criminalidad y el poder político. Hoy en día, digamos que el poder político en esas zonas de conflicto o esas zonas asediadas por las bandas criminales es más simbólico que real. ¿Dónde está el poder real hoy en sitios como Buenaventura, en sitios como, pues desde luego, municipios, digámoslos, grandes e intermedios? Porque ya no es el poder político ligado a la criminalidad. El poder político está arrinconado y es simbólico, porque simplemente vive cacareando que le ayude el gobierno nacional porque no son capaces. ¿Dónde está el poder real en esos municipios intermedios del Valle del Cauca,
de Antioquia, de cantidades de sitios donde la criminalidad manda, que ya no es el poder político. ¿Quién manda en esas zonas? Bueno, entonces, a ver, Pablo. Yo creo que hay zonas del país donde todavía los grupos armados apostaron mucho en política. El Clan del Golfo, yo no voy a decir nombres de alcaldías, pero en el Urabá jugó bastante duro y en el Bajo Cauca antioqueño. Las disidencias, yo creo que jugaron bastante duro en algunas zonas del suroriente colombiano. Yo creo que el ELN jugó bastante duro en algunas zonas de la frontera entre Colombia y Venezuela. Es decir, yo, si bien es cierto, esto no es la dimensión de la parapolítica, yo sí creo que hay zonas donde los grupos armados jugaron en política el año pasado en elecciones locales. Un número no pasará las 100 alcaldías, estamos de acuerdo, pero pues todavía tienen un juego importante en algunas zonas. Eso yo no lo descarto todavía. El referente a lo segundo, como actualmente hay una disputa muy dura, esta anarquía criminal del Estado Mayor contra la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, de la banda La Línea, la banda La Frontera, los Chotas, los Espartanos y todas las 53 organizaciones criminales que hay en Colombia, y se matan entre ellos y se reponen, se separó el negocio. Yo sí creo, por eso la policía habla de estos narcos invisibles. Yo sí creo que en el paramilitarismo y en las FARC, el negocio y la guerra era lo mismo. Lo que hemos vivido después del proceso con las extintas FARC es que el negocio se separa un poquito de la guerra. Si bien obviamente dependen, se separan un poco. Entonces el poder, hoy los que manejan Buenaventura viven en Cali, por ejemplo. Hoy los que manejan en muchas zonas, mire este caso de este señor alias Messi, que era el mayor lavador de dinero del Clan del Golfo, cayó en Quindío, donde no hay nadie, es un remanso de paz. Entonces, un poco, yo sí creo que se separó y hoy lo que tenemos son unas zonas de descanso de estas organizaciones criminales donde se concentran muchos de estos mandos y que evitan la guerra. Y el factor Venezuela es muy dramático para nosotros con el factor Ecuador. Ecuador tiene una economía dolarizada, está vuelto nada, entonces es como la Venezuela de hace unos 15 años donde todo el mundo se quería ir y en Venezuela hay un proceso anárquico que también en la frontera donde el gobierno Maduro no controla nada y hay zona de descanso todavía. Entonces nosotros tenemos unos factores de desestabilización demasiado grandes todavía y entonces los narcos se mueven entre ese tipo, por eso hay varios narcos eh, cayó hace poco uno de los Balcanes aquí en Medellín, luego que el hijo del Chapo estuvo unos meses en Sonsón, Antioquia, todo eso hace parte de esa reconfiguración criminal. Usted, eso que usted dice que detrás de bambalinas hay unos poderes tan grandes. Gente que vive en el sur de Colombia dice que está absolutamente mexicanizado el negocio de la droga, pero nadie quiere hablar de eso. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto? Sí, no, pero pues es que eso, eso sin ser investigador, Pablo, usted vaya a Buenaventura, vaya a Llorente, al lado de Tumaco, y eso es por la carretera yendo de Pasto a Tumaco, y usted ve que todos los negocios dicen giros gratis de Colombia a México, o de México a Colombia. Usted ve, no, no, o sea, usted, eso no hay que hacer mucho investigador para ver. ¿Qué fue lo que pasó? El narcotráfico colombiano y mexicano, pues obviamente siempre ha tenido relación desde la época de Escobar, pero algo cambió. Es que es lo que la gente dice, no, es que eso siempre ha sido así. No, no, sí, pero es que las cosas cambian. ¿Qué cambió? Cuando las FARC salen del negocio, las FARC sueltan el negocio de un momento para otro y los narcos colombianos y mexicanos tienen miedo que pase lo que pasó con la desmovilización paramilitar, es decir, que el negocio se dañe. ¿Qué hacen los narcos mexicanos? Envían emisarios. Y esos emisarios no es que lleguen con ejércitos, ¿no? Llega un emisario mexicano, contrata un grupo de seguridad de colombianos, los ponen ejército mexicano revolucionario o Sinaloa, y entonces la gente, no, nos invadieron los mexicanos, no, son emisarios. Esos emisarios llegaron a Buenaventura y sus alrededores. Hay municipios en el norte del valle donde están viviendo esos emisarios mexicanos. En Antioquia, aquí estuvo el hijo, eso además está documentado por prensa mexicana. Aquí estuvo el hijo, uno de los hijos del Chapo Guzmán y el hijo del Mayo Zambada, hasta hace por lo menos 6 meses se escondió entre Sonsón, Antioquia, La Estrella, Antioquia. Muy grave lo de Cúcuta. Lo de Cúcuta, yo creo que la ciudad más delicada ahorita en materia de seguridad es Cúcuta, es muy delicado y aquí hay un montón de emisarios.
Esos emisarios, muy al estilo mexicano, pagan, no, prefieren no matar y los niveles de corrupción son demasiado amplios. Y le termino de decir esto. Eh, en México hay dos carteles muy grandes. Está Sinaloa con sus dos líneas, los hijos del Chapo y el Mayo Zambada, que ya hicieron un pacto. Ellos tuvieron como una guerrita, pero ya hicieron un pacto. Y el otro es Jalisco Nueva Generación, con el famoso Mencho, que además al parecer desapareció. Y, dicen ahora que murió por un tema de páncreas, cosa que nadie cree, pero pues el señor no volvió a aparecer. Y se prevé una división de estos. Senador, eh, una pregunta, ya para terminar, porque al parecer tenemos algunos problemas técnicos. Eh, Usted, después de esta cruda e interesante radiografía, ¿es optimista sobre la tranquilidad, la seguridad, la convivencia pacífica en Colombia? Mire, Pablo, déjeme responderle de dos formas. Cuando yo miro todas las estadísticas, miro estos mapas que le acabo de dibujar. Yo hoy soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Eso me ha permitido tener acceso a muchos viajes, información, así no sea investigador. Yo diría, nos queda un año y medio muy feo. Nos queda un año y medio muy feo y yo creo que el clímax de esto va a ser entre finales de este año y principios del otro. Y luego la violencia va a tender a bajar. Y no por grandilocuencia de la política pública de seguridad, sino porque unos actores criminales van a ganar y entonces cuando ganan, pues no hay a quien matar, entonces baja la violencia. Entonces, si usted me pregunta, en materia de violencia, ¿cómo vamos a estar? Nos queda un año y medio grave, después eso va a bajar por gobernanza criminal, no por política pública. Esa es la primera conclusión que le hago. La segunda conclusión que le hago es que el escenario que más me asusta es la gobernanza criminal, no estos niveles tan altos de violencia. Porque la gobernanza criminal significa ya que, pues, que estos tipos sí administran zonas y esto es muy grave. Y esto es un problema que no tiene una salida milagrosa. Yo se lo he dicho al gobierno, su política de paz. Supongamos, Pablo, supongamos que no va a pasar, pero supongamos que el ELN negocie y entrega armas, el Estado Mayor negocie y entrega armas, y que negocie la Segunda Marqueta le entrega armas, le juro que la violencia caerá un 10-15%, no va a caer más. Porque aquí hay otro montón de gente y otras dinámicas que no obedecen a eso. Pero yo también le digo a la derecha, así como se lo digo al gobierno, esto no le va a salir bien, esta política, usted tiene que meter a seguridad, le digo a la derecha. Esto, cuando ustedes llegan en un momento, si ganan en el 26, van a llegar en un momento muy complicado que no va a tener una salida milagrosa. Los problemas en seguridad no nacen por obra y gracia del Espíritu Santo y por ende no se solucionan por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es un proceso de adaptabilidad. Entonces, ¿qué diría yo? Si queremos evitar escenarios más altos de gobernanza criminal dentro de 2 años, lo único que hay que hacer es apretar en los términos de inteligencia militar, acelerar los planes de incorporación de la policía y el ejército y crear fuerzas de tarea contra organizaciones criminales y no territoriales. Y yo creo que con eso podemos mejorar sustancialmente. Pero vienen año y medio muy duros en materia de seguridad. Así como está viviendo Cúcuta, así como estamos. Bueno, senador Ariel Ávila, muchísimas gracias por su información. Creo que quien nos haya seguido por este tiempo que usted nos ha ilustrado sobre su perspectiva, sacará sus propias conclusiones. Pero de todas maneras, gracias por su transparencia y voluntad de información a nuestro público. Muchísima suerte en Pablo, sus tareas. un Senador. abrazo y siempre un honor estar con usted y toda mi admiración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y a nuestros seguidores. Gracias por su compañía. Les deseamos todo lo mejor y muy pronto estaremos con otro personaje que nos ilustre sobre realidades interesantes para ustedes.